de mí, algún musulmán venga y diga, aquí rezó Omar. Y como rezó Omar aquí, entonces esto tiene que ser una mezquita. Y destruirán su iglesia y harán una mezquita. Entonces, por respeto a estas creencias, es que Omar radiallahu anha reza afuera. Y después Omar, hermanas, ordena que sea construida una mezquita, y esa mezquita está construida cruzando la calle de esta iglesia, ¿no? Y luego, no es la mezquita que nosotros, está famosa que uno ve en las fotografías, esa fue la que tiene la cúpula dorada, es una mezquita azul que tiene una cúpula dorada y no tiene minaretes. ¿Se han dado cuenta? No tiene minaretes y uno cree que esa es la mezquita del Aqsa. Esa no es la mezquita del Aqsa. La mezquita del Aqsa es otra. Pero todo eso está en la misma área, ¿no? Todo eso está en la misma área. Esa hermosa mezquita que nosotros vemos fue construida en el tiempo de los Umayyas por el sultán Marwan bin Abd al-Malik. Y esa estructura magnífica, hermosísima, que es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Esa mezquita tiene funcionando 1350 años. Es la mezquita más antigua que con su estructura original sigue funcionando, ¿no? Tal como la reconstruyó Marwan bin Abd al-Malik hace 1350 años. Bien. Como dijimos, hermanas, vuelvo a poner hincapié, durante 14 siglos y medio, llevamos casi 1500 un milenio y medio, estuvo bajo gobierno islámico y fue permitido y abierto y con acceso a que todo el mundo pueda entrar a hacer sus rituales cristianos, judíos y musulmanes. ¿Ya? Lo que surge ahorita, esto es un poco de historia, ahora vamos a ver por qué nosotros estamos acongojados con lo que sucede hoy en día. Es por la brutalidad y la manera inhumana de cómo fueron estas tierras entregadas a otras personas. Les quitaron a sus legítimos dueños y fueron entregadas a judíos europeos. Entonces, esta es ya la segunda parte de la historia. Lo que vimos ahora es historia antigua, ahora vamos a ver parte de lo que es ya historia contemporánea, ¿no? Por ahí en el año 1897, ¿no? 1897, hay una, y pocos años incluso antes de eso, hay un movimiento judío europeo y una decisión de que ellos quieren tener una tierra. Recordemos lo que dijimos, Allah les dijo, Eskunul ard, habiten la tierra, ¿no? Entonces ellos quieren tener un estado-nación y pensaron en hacer en Uganda, en Argentina, ¿no? Por eso que también hasta hoy en día, hermanas, hay grandes extensiones en Argentina que fueron compradas por judíos. Incluso tienen tierras donde hay nieve inhabitable, porque ellos, después de que sufrieron la persecución de Hitler, ¿no? Y se dispersaron y estaban, qué sé yo, decían, bueno, aquí no nos han de coger. Entonces ellos tienen grandes extensiones de tierra en Argentina. Bien, entonces la opción era entre Argentina, Uganda y Jerusalén, Palestina. Entonces este grupo de judíos europeos de muchísimo dinero, de muchísimo poder económico, tienen esta intención y funda Herzl, vayan un poco ubicándose con los nombres, es un judío austríaco que hace un movimiento
de sionismo. Entonces ahí es donde ya hay este concepto de sionismo que no había antes. Y el sionismo es un movimiento político que quiere fundar este Estado en Palestina, y en ese entonces estaba bajo el gobierno otomano islámico, turco otomano islámico, y hay muchos intentos de ellos con los sultanes de que les concedan, ¿no? Y especialmente en el tiempo del sultán Abdelhamid, que por cierto hay una serie hecho por nuestros hermanos turcos, Sultán Abdelhamid, que ya está traducida al español. Algunos capítulos serían, claro que no todo lo que dice ahí es la historia real, porque es hecho tipo una serie, telenovela, pero muchas cosas se narran, ¿no? Bueno, en este periodo le intentan pedir al sultán Abdelhamid que les otorgue un Palestina sea judía. Y por supuesto el sultán musulmán rechaza eso, y ahí comienzan, hermanas, una cantidad de atentados en Estambul, y complotan y maquinan para votarle al sultán y exterminar todo el concepto de califato islámico, ¿no? Y es una historia muy triste y muy la verdad, de un montón de cosas muy desagradables que se dan a partir del año 1897, y ellos logran hacer alianzas con los ingleses, y el gobierno turco otomano entra en la Primera Guerra Mundial, donde pierden, y esto también fue un montón de complots que no vamos a entrar en eso, hermanas, pero pierden la guerra, ¿no? Y las tierras del Islam son divididas entre los vencedores, ¿no? Entre los ingleses, los franceses. Habían que ellos fueron los mayores ganadores de esto, y los ingleses son los que son en realidad los primeros culpables de lo que nosotros estamos viviendo hoy, porque ellos fueron los que hicieron 3 ofertas de la misma tierra. De una forma secreta ofrecieron esa misma tierra de Palestina y toda esa área a 3 grupos diferentes. Entonces ellos ofrecieron abiertamente a los árabes, les dijeron a los árabes: si ustedes nos ayudan a votar al sultanato otomano turco, les vamos a hacer a ustedes, vamos a hacer a usted un califa, y les vamos a dar esas tierras, ¿no? Eso fue abierto. Pero la misma tierra fueron ofrecidas a otras 2 facciones. A uno eran a los franceses, me parece, y a los judíos. Fue de una manera secreta. Y los ingleses les ofrecen a los judíos que si ustedes nos apoyan económicamente en esta guerra, les vamos a dar esa tierra. Entonces, como ellos después vencieron en la Primera Guerra Mundial, entonces hay la famosa Declaración Balfour, la promesa de Balfour, que es una declaración que este inglés que estaba a cargo de su gobierno, hace esta promesa pública después, ¿no? Después de que ya pierden la batalla y qué sé yo, y les traicionan a los árabes que les ayudaron, porque esos árabes les ayudaron también. Uno tiene que ser justo y decir la verdad. Y les entregan esta tierra a los estos árabes son los que ayudaron a fundar. Les dieron a Jordania como parte de su
de su fidelidad, les dieron Jordania y había el Sharif Hussein, que bueno, no voy a entrar en esos detalles porque se nos va a ir este asunto, y los judíos reciben a cambio de una ayuda que dan a los ingleses esta tierra. Entonces, en esto, hermanas, en el año 1897, en el área de Palestina había menos del 3% de judíos. Entendamos estos datos, ¿ya? Que eran judíos que vivían ahí ya por mucho tiempo y junto a los árabes musulmanes y a los árabes cristianos vivían en esa área, ¿no? Para el año 100 años después, para el año 1997, pero antes, eran 3% judíos, 85% musulmanes en 1897 y el resto eran cristianos de diferentes denominaciones que habían ahí en Palestina, lo que es Palestina, ¿ya? Entonces, después de que Balfour les concede esta tierra, comienza a haber una emigración gigante de judíos europeos y rusos y de muchos países. Comienza a haber una emigración gigante hacia Palestina, ¿ya? Luego, después de esto, ya es en el año 1920-1930, ¿no? Para el año 1940 ya comienza a haber los indicios de la Segunda Guerra Mundial y hay la persecución de los alemanes hacia los judíos, ¿no? Hay una persecución de Hitler. Entonces, por supuesto que eso está mal, es inhumano, y nosotros como musulmanes tampoco estamos de acuerdo en esa masacre horrenda que se dio por parte de Hitler a los judíos, ¿no? Y este asunto es lo que acelera la emigración de judíos europeos, de que temen ser masacrados en Europa, y comienza a haber mucho más, incluso una emigración mucho más abundante y mucho más fuerte, y comienzan a haber oleadas más grandes de judíos que llegan a Palestina. Entonces, 100 años después, en el 1997, ya para entonces hay el 75% de la población de esa área son judíos europeos, americanos, de todas las nacionalidades, y van quitando, hermanas, tierras y casas de los palestinos originales que vivían ahí, y se les va entregando propiedades ajenas, propiedades de los árabes palestinos, a estos judíos europeos que emigran, ¿no? Entonces comienza a haber, hermanas, luego también en este periodo, cómo es que ellos se asentaron. Hubieron movimientos terroristas judíos. Entre esos, conozcamos de estos movimientos, eran uno Argun o Irgun, ¿no? Y el otro Hagana, ¿no? Que eran grupos judíos que causaban terror en Palestina, masacres, abusos, para asustar y aterrorizar a los habitantes de esa área, para obligarles a que salgan asustados y salgan por sus vidas, o sea, temiendo por sus vidas. Entonces, comienza a haber una emigración judía
Y muchos palestinos dejan sus tierras por salvar sus vidas. Y los que no salen son, hermanas, puestos comenzaron a acorralarles, ¿no? Si ustedes ven un mapa de Palestina, ven la historia de cómo fue el mapa, siendo reducido en las áreas que pertenecen a los palestinos, hasta dejarles en unas áreas de concentración muy reducidas, como es Gaza, o lo que se llama también el Dafa, que es la otra parte, ¿no? Que es cerca Cisjordania en español. Bien, entonces, este concepto, hermanas, hay que entendamos esto, es importante tener esto claro, porque a veces uno no entiende, hay tanta publicidad y cosas que, y especialmente las nuevas generaciones que dicen, bueno, ¿por qué los judíos no tienen derecho a estar ahí? Y he escuchado yo incluso a personas, dice, ellos estuvieron ahí hace más de 3,000 años, es su tierra. Pero que hay que entender qué es lo que pasó en esos 3,000 o 4,000 años. Entonces, los sionistas, volviendo al tema, hermanas, los sionistas son los que fundan este Estado, y que es un Estado racista, se le llama en inglés apartheid. ¿Qué es esto? Quiere decir que es un Estado que solo pertenece a los sionistas. Este Estado de Israel que ellos fundan en tierras palestinas ocupadas, dicen es solo para judíos. Es solo para judíos. Entonces en estas tierras no pueden haber alguien que no sea judío. Los cristianos y musulmanes que viven ahí, que son sus tierras, ellos quieren desalojarles, que se larguen, que se vayan. Y para que se vayan, por supuesto, hay una persecución y vemos todo lo que está pasando, ¿no? Todo esto, esto que está pasando ahorita no es nuevo, esto ya lleva sucediendo en los últimos 70 años, sigue la misma historia. Y el objetivo es ahuyentar a estos habitantes originales de estas tierras para ellos quedarse con eso. Pero subhanallah, hermanas, y de esto llevamos a explicar algo más, el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice, dice, habrá un grupo de mi umma que estará siempre en el haqq, estará siempre en la verdad, sin importarles quién les abandone o quién se oponga a ellos. Entonces le preguntaron al profeta Muhammad, ¿quiénes serán esos, ya Rasulallah? ¿O dónde estarán esos musulmanes que tú mencionas? Dijo, en el Maqdis, en esta ciudad de Jerusalén, y Aknaf el-Maqdis, y su entorno. Entonces, esto se refiere a que estos musulmanes que se quedan y se quedarán, estarán ahí, hermanas, hasta el final de los tiempos, en estas áreas, a pesar de toda la oposición que van a tener, que tienen, que vemos que siguen teniendo, y a pesar de que muchos otros musulmanes les han abandonado, inshallah nosotros no seremos de esos, muchos les han abandonado, han dado las espaldas, gobiernos islámicos, aparentemente, entre comillas, mejor dicho, gobiernos que gobiernan países musulmanes, así mejor, ahí estamos bien. No son gobiernos islámicos, sino gobiernos que gobiernan países islámicos que han dado la espalda a sus hermanos musulmanes en esa tierra sagrada de Palestina, Bait el-Maqdis, haciendo caso omiso a las órdenes de Allah en el Corán, a los hadiths del profeta, y simplemente siguen sus intereses personales. Pero esto, como digo, está vaticinado y predicho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vamos a ver, inshallah, aunque nos vamos a prolongar en esta clase, pero no importa, lo importante es que ustedes, inshallah, salgan con la información correcta.
Bien, entonces, el presidente norteamericano Jimmy Carter